A ver. Bueno, pues mientras abre por completo la presentación, pues hoy vamos a tratar de hacer que este tiempo de espera pues haya valido totalmente la pena. Vamos a hacer una revisión sobre un tema muy importante para muchos de nosotros porque aunque no los encontramos tan seguido, cuando encontramos un caso de estos, nos plantea una gran cantidad de dudas y siempre lo importante es conocer qué existe en la literatura que nos pueda ayudar a resolver el problema clínico al cual nos vamos a enfrentar. La primera pregunta siempre que surge cuando hablamos de enfermedad renal crónica y embarazo es ¿qué tan frecuente es? ¿Qué tan frecuente es? Pues relativamente en muchos de nuestros hospitales nosotros podemos verla con cierta frecuencia, pero porque muchos de nosotros estamos en hospitales de concentración. En realidad no es un problema tan frecuente. Si nosotros nos vamos a las estadísticas norteamericanas, afecta entre el 0,03 y el 2% de todos los embarazos. O sea, como veremos, no es una situación tan frecuente. En México, desafortunadamente, existen pocos datos. Quizá los datos que tenemos que utilizar como referencia son los datos del INPER, que a continuación veremos. A ver. Listo, por fin pudimos. Buenas noches a todos. Para dar inicio al tema de hoy, que es una enfermedad renal crónica y embarazo, tenemos el gusto de tener al doctor Luis Enrique Álvarez Rangel, quien es especialista en nefrología, profesor del curso de posgrado de nefrología del Centro Médico Nacional La Raza y médico adscrito a la clínica de glomerupatías de ese hospital. Doctor, alguien que sabe que usted no necesita presentación, muy conocido por toda la comunidad de nefrología. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco mucho por la espera. Pues vamos a empezar con este tema. Como les decía, primero vamos a hablar de qué tan frecuente es el problema. ¿Y qué tan frecuente es? Pues en esta diapositiva podemos observar, ok, cómo en Norteamérica en realidad afecta entre el 0,03% y el 2% de todos los embarazos. En México, como les platicaba, solamente existe poca información. Este es uno de los estudios, es un estudio del INPER, y en este podemos observar cómo ellos mencionan que solamente el 0,33% de todos los embarazos tienen algún grado de enfermedad renal. Es tan poco frecuente que si ustedes observan en esta diapositiva pueden observar 750 embarazadas y solamente una de cada 750 tiene enfermedad renal crónica en etapas significativas, o sea, en etapas 3, 4 y 5, que son las que más plantean un gran desafío. Ahora, ¿por qué es tan poco común? Bueno, porque para que se logre el embarazo en una paciente con enfermedad renal crónica existen muchas barreras que franquear. Primero hablaremos del ciclo menstrual fisiológico y los cambios hormonales que se producen en una mujer que no tiene enfermedad renal crónica. Ustedes recordarán que se produce de forma o se libera de forma pulsátil el factor liberador de gonadotrofinas. Este va a actuar a nivel de la hipófisis para producir hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Generalmente con la acción de los estrógenos, cuando se elevan, se sensibiliza a la hipófisis al efecto del factor liberador de gonadotrofinas y lo siguiente que ocurre es una oleada de hormona luteinizante. Esta oleada de hormona luteinizante favorece obviamente la ovulación. Además de esto, se forma el cuerpo lúteo, en el cual, por supuesto, incrementa la producción de progesterona, preparando al endometrio para la implantación. Si la implantación no se produce, pues los niveles de progesterona caen de forma abrupta y obviamente inicia la fase menstrual. Pero, ¿qué sucede en la paciente con enfermedad renal crónica? En la paciente con enfermedad renal crónica, especialmente en las etapas avanzadas,
lo que tenemos son niveles de hormona luteinizante persistentemente altos. Esto ocasiona que no exista esa oleada de hormona luteinizante que favorece la ovulación. Por lo tanto, la ovulación no ocurre. Entonces, si no ocurre, no hay cuerpo lúteo que produzca progesterona y por lo tanto la progesterona se va a mantener en niveles bajos. Adicionalmente, los estrógenos aquí en verde están persistentemente bajos y eso ocasiona una retroalimentación negativa al eje hipotálamo hipófisis ovario. Por lo tanto, no se van a producir estos altibajos en los niveles hormonales que se producen normalmente en una mujer que no tiene enfermedad renal crónica. A esto le sumamos que existe una reducción en el aclaramiento de la prolactina, por lo tanto hay un incremento en los niveles séricos de la misma. Esto inhibe la liberación del factor liberador de gonadotrofinas y por supuesto esto inhibe aún más la ovulación. Ahora, entonces, ¿cuáles son los cambios fisiológicos que se producen una vez que la paciente se embaraza? Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, en realidad es una especie de milagro el que pese a tantos problemas hormonales con los que puede cursar la paciente con enfermedad renal crónica, se logre embarazar. Y tenemos ahora que revisar los cambios fisiológicos normales en el sistema renal. En primer término, debemos de hablar de los cambios a nivel sistémico y estos incluyen está incrementado el sistema renina-angiotensina-aldosterona en las pacientes embarazadas, sin embargo, disminuye la sensibilidad al mismo. Adicionalmente, incrementa la retención de agua y disminuye la osmolaridad plasmática. A nivel de la hemodinamia renal, los efectos que más conocemos, pues es el incremento en el flujo sanguíneo renal que se presenta entre el 50 y el 85%. En términos generales, la tasa de filtrado glomerular aumenta aproximadamente 50% y esto, bueno, además se acompaña de vasodilatación de la arteriola tanto aferente como eferente. Si nosotros vemos el flujo plasmático renal a lo largo de las semanas de gestación, observamos cómo a partir de la concepción se inicia el incremento en el flujo plasmático renal, alcanzando su máximo alrededor de la semana 20 y de ahí disminuye de forma progresiva para normalizarse, por supuesto, al concluir el embarazo. En tanto que la tasa de filtrado glomerular lo que hace es, a partir de la concepción, incrementarse, alrededor de la semana 20 alcanza su máximo y alrededor de la semana 30 inicia un pequeño descenso en esta tasa de filtrado glomerular. Es por eso que muchas veces en las pacientes que tienen más de 30 semanas de gestación vemos una pequeña elevación de creatinina y un descenso en la tasa de filtrado glomerular que se puede considerar esperable para el tiempo de la gestación. En cambio, en cuanto a los cambios estructurales, tenemos sobre todo varios de ellos. Uno, primero que incrementa el tamaño renal entre 1 y 1.5 centímetros. Hay ectasia pielocalicial, incluso en algunas ocasiones se puede confundir con hidronefrosis. De tal forma que si nosotros previo al embarazo tenemos un tamaño renal normal, cuando la paciente se embaraza puede incrementar entre 1 y 1.5 centímetros e incrementar el volumen renal en términos generales en 30%. Cuando termina el embarazo, pues este volumen renal suele reducirse otra vez 30% y 1 a 1,5 centímetros el tamaño, de forma tal que vuelve a su tamaño habitual. Estos cambios pueden ser tan prontos como la primera semana después de que concluye el embarazo o puede tardar hasta 12 semanas. Por lo tanto, el tiempo adecuado para medir en qué tamaño está realmente el riñón, ya sin el efecto del embarazo, pues podrían ser las 12 semanas posterior a que concluyó el mismo. Ahora, ¿esto ocurre en la paciente con enfermedad renal crónica? Al parecer sí. Nosotros hemos hecho algún estudio justamente intentando encontrar eso. Es muy difícil tener pacientes que tengan un ultrasonido previo al embarazo y que tengan enfermedad renal crónica. Sin embargo, cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad renal crónica, solemos hacerles ultrasonido durante el segundo o tercer trimestre y después repetírselo 12 semanas después de que concluyó el embarazo. ¿Qué hemos observado? Aquí están las medidas del riñón ya con el efecto del embarazo, lo cual quiere decir que son riñones que en términos generales miden 80 milímetros en términos general.
generales aumentan hasta un poco más de 90 durante el embarazo, pero después del embarazo suele reducir. Sin embargo, no todos los riñones reducen de tamaño. Si se fijan, reducen de tamaño más o menos entre 60 y 63% de los riñones que aumentaron y el volumen renal suele disminuir 29% ya que concluyó el embarazo. Eso quiere decir que estos cambios en el tamaño también se producen en la paciente con enfermedad renal crónica. Ahora, es muy frecuente que nos soliciten alguna valoración por ectasia pielocalicial o incluso por hidronefrosis. Esta es una de los ultrasonidos de nuestras pacientes y como podrán ustedes observar, tiene una clara dilatación o una ectasia pielocalicial muy acentuada que obviamente revierte al término del embarazo. Ahora, en cuanto a la función tubular, tenemos incremento en la glucosuria en un embarazo normal, tenemos incremento en la excreción de calcio y disminución en la reabsorción de ácido úrico, por lo tanto sus niveles en sangre suelen ser bajos en una paciente sin enfermedad renal crónica. La función endocrina, pues, aumenta la producción de eritropoyetina y, por supuesto, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aunque, como ya lo dijimos, disminuye la sensibilidad al mismo. Entonces, de forma o a manera de resumen, estos son todos los cambios que ocurren en una paciente sin enfermedad renal crónica. Esto también ocurre en la paciente con enfermedad renal crónica. Parece ser que sí. Quizás las dos pequeñas variaciones que observamos es que, especialmente a partir de la etapa 3, no incrementa la producción de eritropoyetina. Y en cuanto a la función tubular, pues aumenta la reabsorción de ácido úrico y por lo tanto sus niveles en suero suelen incrementarse. Ahora, ¿cómo diagnosticar enfermedad renal crónica durante el embarazo? Pues uno diría, pues vamos a usar la clasificación de KDIGO con los criterios KDOQI que todos conocemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esto no es tan sencillo por dos razones. La primera es que existe una hiperfiltración, o sea, un incremento en la tasa de filtrado glomerular en la paciente embarazada, de tal forma que si nosotros seguimos las recomendaciones de KDIGO, tendríamos que calcular el filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica. Pero estas ecuaciones no suelen ser muy buenas para determinarnos el filtrado glomerular que realmente tiene la paciente embarazada. No tenemos fórmulas validadas en pacientes embarazadas. Adicionalmente, pues la cantidad de proteinuria que es permisible en una paciente con un embarazo que no tenga enfermedad renal crónica, pues puede llegar hasta 300 miligramos en algunos casos. Entonces, utilizar la clasificación de KDIGO no es tan sencillo. Si nosotros observamos en esta diapositiva, podemos ver cómo cuando se ha comparado las diversas fórmulas para medir la tasa de filtrado glomerular con el estándar de oro, que es la medición de la depuración de inulina, podemos observar cómo parece ser que las que mejor desempeño tienen son la depuración de creatinina, tanto en orina de 24 horas como la depuración de creatinina en orina de 6 horas. Es por esto que este es uno de los pocos casos, la paciente embarazada, en los que la tasa de filtrado glomerular calculada no es muy recomendable y es mejor hacer la medición de depuración de creatinina en orina de 24 horas. Este es uno de los pocos casos donde sí es recomendable realizar esta recolección, con todos los inconvenientes que ya sabemos que puede tener. Porque tanto MDRD como Crocov Gold no son las mejores fórmulas. Si ustedes recuerdan, Crocov Gold fue desarrollada en hombres y después se le puso un factor de corrección para que fuera aplicable a mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, pues y aparte eran hombres sanos, entonces no tiene nada que ver con estos casos. El MDRD, aunque no incluye el peso y no tiene este sesgo del incremento de la superficie corporal, de cualquier manera ha mostrado un mal desempeño, como lo veremos en las siguientes diapositivas. En este otro estudio lo que se hizo fue comparar el estándar de oro, que es la depuración de inulina, con el MDRD. Y ustedes pueden observar cómo lo compararon tanto en pacientes con embarazo normal, en mujeres no embarazadas, en pacientes con preeclampsia y en mujeres que tenían enfermedad renal crónica preexistente. Observen estas dos columnas. En primer término, esta es la tasa de filtrado glomerular por depuración de inulina.
Y del lado derecho pueden ver cómo se calculó el filtrado glomerular a partir del MDRD. Fíjense cómo en todos los casos, tanto en las pacientes que no estaban embarazadas, en las pacientes con embarazo normal, en las pacientes durante el embarazo temprano, tardío, con preeclampsia y con enfermedad renal, en absolutamente todos los casos el MDRD infraestimó la tasa de filtrado glomerular. Es por eso que el MDRD no es quizá una buena alternativa para calcular el filtrado glomerular en una paciente embarazada. Ahora, en este otro estudio lo que hacen es nuevamente comparar la depuración de inulina otra vez contra MDRD, contra depuración de creatinina en orina de 24 horas y de nuevo contra el Crocop Gold. Y lo que pueden observar ustedes aquí en este recuadro que les marco es que cuando hicieron la depuración de creatinina medida en orina de 24 horas, generalmente infraestimaba hasta en 34% de los casos en la tasa de filtrado glomerular. Solamente en 2 casos la sobreestimaba. En el caso del Crocop Gold, fíjense cómo era imposible predecir qué iba a dar. En 23% de los casos infraestimaba y en 16 sobreestimaba, o sea, no era quizá tampoco la mejor de las ideas utilizarla. Y lo que sí veíamos es que MDRD persistentemente, prácticamente en la mayoría de los casos, infraestimaba la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, pues hace muchos años que ya no usamos MDRD y utilizamos CKDEPI. Entonces, ¿qué existe con CKDEPI? En el mismo estudio que les mostré de MDRD contra depuración de inulina, se hizo la comparación de CKDEPI contra la depuración de inulina. Y lo que observaron es algo similar a MDRD. En todos los casos, tanto en embarazo temprano como en embarazo tardío, la fórmula de CKDEPI infraestima la tasa de filtrado glomerular en la paciente embarazada. De forma tal que si yo lo pongo en una diapositiva, podemos ver cómo la tasa de filtrado glomerular determinada por el estándar de oro, que es depuración de inulina, generalmente se infraestima tanto con MDRD y con CKDEPI. Crocop Gold es todo un volado, tanto puede sobreestimarla como puede infraestimarla. Entonces, tampoco es una muy buena idea. Es por eso que la mayoría seguimos recomendando que aún con todos los defectos que tiene la depuración de creatinina, parece ser que es una buena alternativa. Ahora, sin embargo, habrán escuchado y seguramente leído varios de ustedes que se puede utilizar la creatinina sérica para clasificar o para identificar el riesgo en las pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo. Sin embargo, tampoco es una técnica que esté exenta de problemas y ahora lo van a ver. Observen en este estudio canadiense cómo realizan más de 40,000 mediciones previo al embarazo, más de 200,000 mediciones durante el embarazo y más de 74,000 posterior al embarazo. Y pueden observar ustedes cómo la creatinina sérica disminuye de forma significativa durante el embarazo, persiste así la mayoría, y en la parte final, como habíamos dicho, más allá de la semana 30, parece ser que se eleva de forma progresiva. Después de que concluye el embarazo, habitualmente regresa a sus niveles normales. De tal forma que los canadienses intentaron identificar el rango inferior y el rango superior de lo normal. Hay otros estudios como este, es una revisión en la paciente embarazada para saber cuáles eran los niveles normales. Parecía que en todos los casos era de alrededor de 0.8, quizá un poco más. Entonces, en este estudio ellos concluyen que durante el periodo previo al embarazo, los niveles de creatinina normales se considerarían entre 0.51 y 1.02. Durante el embarazo, dependiendo del trimestre, pueden estar en 0.63, 0.59 o 0.61 como promedio. ¿De acuerdo? Ahora, en este mismo estudio, lo importante es que se identificó el límite superior de la normalidad, que obviamente difiere dependiendo del trimestre del embarazo. Pero para términos prácticos, ellos sugieren que cuando nosotros tenemos una creatinina sérica de 0.87 o mayor, en esos casos debemos de descartar una enfermedad renal crónica preexistente. Ustedes recordarán que 0.87 para una paciente no embarazada, pues para nosotros, para muchos casos puede ser normal. Pero en la embarazada, tener 0
¿Qué pasa en nuestras pacientes con enfermedad renal crónica? Pues ustedes pueden ver los datos del estudio Maternity o pueden observar cómo no tenemos muchos datos previos al embarazo, porque la mayor parte de las pacientes ya se diagnostican durante el embarazo. Observen cómo los niveles de creatinina sérica se tienden a mantener estables y después de que concluye el embarazo se elevan de forma significativa. Si ustedes separan a la renal leve, moderada y severa, pueden observar cómo este cambio se observa sobre todo en la severa. Ahora, y entonces, ¿cuál es el criterio correcto para que yo diagnostique enfermedad renal crónica? Me dirán ustedes. Fíjense cómo los estudios que están publicados difieren en ese sentido. Hay quienes han utilizado incluso la biopsia renal, otros han utilizado creatinina arriba de 1,4. Diferente. Quizá los más comunes en los principales estudios de referencia, que son, por ejemplo, el estudio TOCOS, este estudio de Kendrick y quizá de este estudio hindú, en todos los casos, fíjense cómo se utiliza la definición de KDOQI para enfermedad renal crónica, que después fue adoptada por la misma KDIGO, ¿no? En la cual nos dice que si tenemos marcadores de daño renal que nos demuestren alteraciones en la estructura, en la función, de al menos 3 meses o más y que tenga implicaciones para la salud, o bien que exista un filtrado por debajo de 60, tenemos que catalogar a esta paciente como paciente con enfermedad renal crónica. El problema de esta definición es que volvemos al mismo punto de partida, que nos pide que lo realicemos el cálculo del filtrado glomerular con una ecuación, lo cual nos mete otra vez en problemas. Si ustedes me preguntan cuál es la ecuación que se ha utilizado en la mayoría de los estudios, podemos volver a esta diapositiva y observamos cómo en el estudio TOCOS se empleó tanto Crocop-Gold, MDRD y CKD-PI. En este estudio hindú se empleó básicamente Crocop-Gold. Entonces, como ustedes podrán observar, no existe una definición internacional y tenemos que utilizar pues lo que nos dice KDOQI y KDIGO, ¿no? Ahora, asumiendo que nosotros ya logramos diagnosticar la enfermedad renal crónica, ¿cuáles son los escenarios a los que nos podemos enfrentar? Nosotros generalmente esperamos que la paciente embarazada tenga una función renal previa al embarazo, se mantenga así durante el embarazo y posterior al embarazo. Sin embargo, el primer escenario al que nos podemos enfrentar es el de la enfermedad renal crónica preexistente, que se diagnostica antes de la gestación. Es decir, una paciente que nosotros ya conocemos con enfermedad renal crónica, ¿como qué casos pueden ser? Pues los pacientes con glomerulopatías, tanto primarias como secundarias, las receptoras de trasplante renal, las pacientes con enfermedad renal poliquística, las pacientes monorrenas. Y bueno, en estos casos, pues lo que tenemos que hacer es vigilancia de la enfermedad renal durante el embarazo y por supuesto posterior al mismo. Durante el embarazo, pues lo que tenemos que hacer es identificar esos factores de riesgo que incrementan los desenlaces adversos maternos fetales. En este caso es la creatinina sérica elevada, el BUN elevado, la proteinuria y la hipertensión. Posterior al embarazo, pues tenemos que identificar y manejar los factores de progresión de daño renal tradicionales, ¿no? El segundo escenario que podemos tener es cuando la paciente se desconoce enferma renal. Ella no sabía que tenía una enfermedad renal y porque se le realizó el screening propio de todas las pacientes embarazadas, pues se identificó que tenía enfermedad renal crónica. En estos casos, lo que tenemos que hacer es buscar diagnosticar mediante biomarcadores, mediante biopsia renal, si es posible, o si tiene indicación, dependiendo de los criterios de cada quien. Y, por supuesto, otra vez identificar esos factores para desenlaces materno-fetales adversos, como la creatinina sérica elevada, el BUN, la proteinuria y, por supuesto, la hipertensión. Si no hicimos el diagnóstico durante el embarazo, también lo podemos hacer posterior al mismo, ya sea con biomarcadores nuevamente o de considerar la situación de biopsia si no la hicimos durante el embarazo, ¿no? Y por supuesto, manejar los factores de progresión tradicionales. En el tercer escenario, pues partimos de una paciente que tiene función renal normal, que desarrolla lesión renal aguda o bien una enfermedad renal crónica durante el embarazo
y que por supuesto al término del mismo persiste con enfermedad renal crónica. En estos casos, pues lo mismo, tenemos que hacer diagnóstico ya sea con biomarcadores o con biopsia renal e identificar los factores de riesgo para desenlaces maternos, fetales y renales adversos. Si no lo hicimos en el embarazo, pues intentar hacerlo al término del mismo, ¿no? Entonces, siempre debemos de identificar a cuál de los diferentes tres escenarios pertenece en nuestro caso. ¿Cómo clasificar la enfermedad renal crónica? Pues lo habitual es utilizar la clasificación de Cadigo, como ya la mencionamos, de acuerdo a las categorías de filtrado glomerular en G1, G2, G3A, B, y G4 y G5, y menos útil suele ser la categoría de albuminuria, por lo que ya les dijimos que la proteinuria hasta de 300 miligramos puede considerarse en algunos casos normal en una paciente embarazada, ¿no? Entonces, generalmente utilizamos solo la tasa de filtrado glomerular. Por otro lado, tenemos la clasificación de Davison y Lineheimer, que lo divide en leve, moderada y severa, dependiendo de la cifra de creatinina sérica. Leve, menor de 1,4, moderada de 1,4 a 2,5 y severa más de 2,5. Ahora, independientemente de cómo la diagnostiquemos y qué clasificación usemos, ¿por qué es importante diagnosticar la enfermedad renal crónica? Pues es importante porque nos incrementa los desenlaces adversos maternos, como el aborto, la cesárea, el parto pretérmino y la preeclampsia. Los desenlaces adversos fetales, como prematurez, bajo peso al nacer, edad aparente menor a la gestacional, el ingreso a UCIN y la muerte neonatal. Y los renales, que son básicamente el requerimiento de terapia de reemplazo renal y la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los factores que más incrementan este riesgo? Pues la hipertensión, la elevación de creatinina, elevación de BUM y por supuesto la proteinuria. Estos son los estudios principales o los estudios de referencia que utilizamos nosotros para identificar los factores, los desenlaces adversos materno-fetales que son más frecuentes. Quizá el más importante de todos pues, es el estudio de la doctora Piccoli, el estudio TOCOS. ¿Por qué es importante? Porque en este estudio pues, nos dice qué tanto se incrementa el riesgo de desenlaces adversos en la enfermedad renal crónica. Fíjense bien cómo hizo el estudio. Lo que hace la doctora, bueno, todo el grupo del estudio TOCOS, es dividir a las pacientes en dos grupos. Un grupo con enfermedad renal crónica, más de 500 pacientes provenientes tanto de Torino como de Cagliari, y utiliza un grupo control con 836 pacientes sin enfermedad renal crónica. Por supuesto, miden desenlaces adversos maternos, fetales, renales y además desenlaces compuestos. En cuanto a los desenlaces maternos, observa cómo se incrementa el porcentaje de cesáreas, de parto pretérmino temprano y por supuesto la edad gestacional disminuye en las pacientes con enfermedad renal crónica de forma significativa. De igual forma, los desenlaces fetales, tanto pequeño para edad gestacional, ingreso a UCIN y peso al nacer, fueron significativamente diferentes y peores en el grupo con enfermedad renal crónica al compararlo con los controles. En tanto que en los desenlaces renales no lograban mostrar mucha diferencia porque estos son mucho más difíciles de estudiar debido a que en la mayor parte de las ocasiones no conocemos la función renal previa al embarazo. Ahora, en los desenlaces compuestos, pues también notaron una gran diferencia entre el grupo con enfermedad renal crónica versus el grupo de los controles. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿son diferentes estos desenlaces de acuerdo a la enfermedad, a la etapa de la enfermedad renal crónica? Y bueno, para contestar esto, les voy a explicar un poquito cómo está el Centro Médico Nacional La Raza. ¿Y por qué el centro médico tiene la capacidad de agrupar este tipo de pacientes? Bueno, el Centro Médico Nacional pues tiene por un lado un hospital de ginecología, un hospital de especialidades, uno de consulta externa, uno de infectología, el Hospital General y el Banco de Sangre. Para la realización del estudio maternity pues obviamente participan tanto el Hospital de Ginecobstetricia porque tiene un centro de referencia para medicina materno-fetal. Participa, por supuesto, el servicio de nefrología del Hospital de Especialidades, que tiene un centro de referencia de nefrología tanto para enfermedad glomerular como pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo. Y obviamente las manejamos en su mayoría a través de la consulta externa.
Hasta el momento hemos diagnosticado 453 casos de enfermedad renal crónica. Son 453 embarazos en 441 pacientes entre el 2015 y el 2022. En términos generales, no importa en qué mes llegue la paciente del embarazo o en qué semana, nosotros empezamos, a partir de que la captamos, empezamos a verla cada 4 semanas con una revisión médica completa. En términos generales, debo de decirles que no las conocemos desde el inicio del embarazo. En términos generales, iniciamos su seguimiento cuando llevan 22 semanas o poco más. Y la revisión incluye, obviamente, interrogatorio de exploración física, exámenes que incluyen biometría, química, exámenes de orina de 24 horas, tanto para depuración como para proteinuria, por supuesto, cultivo. Le realizamos ultrasonido renal durante el embarazo y posterior al embarazo. Por supuesto, los de medicina materno-fetal realizan los ultrasonidos propios al feto y además hacemos una medición cuidadosa de la tensión arterial, ¿no? Eso lo realizamos cada 4 semanas en términos generales. Buscamos los desenlaces adversos, tanto los maternos, como en este caso aborto, parto pretérmino, cesárea, preeclampsia, los fetales, como el porcentaje de nacidos vivos, el peso bajo para edad gestacional, el ingreso sin y la muerte neonatal, y por supuesto el inicio de terapia de reemplazo renal y la progresión de la enfermedad renal crónica. Lo que hemos observado es que, a diferencia, por ejemplo, del estudio TOCOS, en el que solamente había 10 pacientes que tenían enfermedad renal crónica etapas 4 y 5, nosotros sí tenemos un gran porcentaje de pacientes, más de 100, con enfermedad renal crónica en etapas G4 y G5, o sea, las etapas más severas. Tenemos un buen porcentaje, también más de 100 pacientes en etapas G3A y G3B. Y bueno, el resto, como en todos los estudios, la mayor proporción lo ocupan las etapas G1 y G2, que en términos generales son las de mejor evolución. Si nosotros lo pusiéramos de acuerdo a la clasificación de Davison y Langheimer, pues veríamos más o menos estos números, que son similares en términos generales a lo que vemos con la clasificación de KDIGO. Ahora, ¿qué resultados hemos obtenido? Ustedes pueden observar cómo el porcentaje de recién nacidos vivos tiende a ser al superior al 98% en toda la cohorte, pero si se fijan, en los estadios G1 a G3, pues realmente tenemos un buen resultado. Sin embargo, a partir del G4 y G5, solemos tener un resultado mucho peor. Es decir, el porcentaje de recién nacidos vivos disminuye conforme se incrementa la etapa de la enfermedad renal crónica, especialmente en G4, G5 o en el estadio severo de Davison y Langheimer. En todas estas diapositivas siguientes van a ver del lado izquierdo los resultados con KDIGO y del lado derecho los resultados con la clasificación de Davison y Langheimer. En cuanto al aborto, se observa algo similar. En la categoría G5 de KDIGO o en la severa de Davison, lo que vemos es un incremento en el porcentaje de abortos muy, muy relevante, que puede llegar hasta el 16% en las pacientes en etapa G5. Las variables que más hemos visto que se asocian con el aborto en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues son sobre todo el BUM arriba de 50, la creatinina arriba de 2 y la hipertensión arterial sistémica. En cuanto a las semanas de gestación al nacimiento, podemos observar cómo en las etapas G1 a G3 se mantiene más o menos estable y en las G4 y G5 suele disminuir de forma significativa, tanto si utilizamos KDIGO como si utilizamos Davison-Langheimer tienen un comportamiento similar. El parto pretérmino es muy claro en esta diapositiva cómo se incrementa con la etapa de la enfermedad renal crónica por las dos maneras o las dos clasificaciones. Los factores que más se asocian a parto pretérmino pues son el BUN arriba de 20, la creatinina arriba de 1,2 y la proteinuria arriba de 1,3, así como la hipertensión arterial. En cuanto a cesáreas, en realidad no hemos encontrado diferencias en cuanto a la etapa de la enfermedad renal crónica. Obviamente se deja a criterio de los obstetras, pero en términos generales no vemos ninguna asociación de incremento de cesáreas conforme incrementa la etapa de la enfermedad renal y tampoco hemos encontrado ningún factor que se asocie a mayor índice de cesáreas. En cuanto a la preeclampsia sucede algo similar y es que diagnosticar preeclampsia en paciente con enfermedad renal crónica o es una paciente que de por sí puede tener proteinuria, que de por sí puede tener hipertensión, pues es todo un reto. Entonces, muchas veces quizá el diagnóstico se realiza de forma apresurada y
y bueno, va a depender mucho de la interpretación del médico que la reciba en urgencias, ¿no? Por eso quizá no muestra una asociación con la enfermedad renal crónica. Obviamente los factores que hemos visto que se asocian más con preeclampsia, pues son el BUM arriba de 20 y los factores que la definen, como la proteinuria y la hipertensión, ¿no? En cuanto al peso al nacimiento, ustedes pueden observar que conforme avanza la etapa de enfermedad renal crónica por las dos clasificaciones, el peso al nacimiento disminuye. Es decir, entre más mayor sea la etapa de enfermedad renal crónica, el peso al nacimiento que se espera suele ser menor. Si ustedes correlacionan el peso al nacimiento con la cifra de boom durante el embarazo, van a observar cómo a mayor cifra de boom, el peso suele ser menor. Lo mismo sucede con creatinina, quizá con un poco menos de correlación, pero sucede algo similar. Entre más alta está la creatinina, menor es el peso al nacer. Entonces, si nosotros categorizamos a los pacientes de acuerdo a si tienen peso menor a 2.500 gramos o no, observamos cómo las etapas G4 y G5 y en la severa de Davison, vemos un porcentaje muy alto de pacientes o de neonatos con peso menor a 2.500 gramos. Y los factores que más se han asociado a esto, pues es el BUN arriba de 20, la creatinina arriba de 1,2, la proteinuria arriba de 1,3 y la presencia de hipertensión. En cuanto a la talla al nacimiento, también disminuye, así como el peso, dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica. El Apgar, no vemos un comportamiento peor en las etapas 4 y 5, pero sí notamos que de forma persistente el Apgar es bajo para lo que comúnmente vemos en productos de pacientes sin enfermedad renal. Esto se observa en las dos clasificaciones, por supuesto. El capurro, pues como se espera, también en las etapas 4 y 5, pues suele ser bastante menor que en las etapas G1 a G3. Igual sucede con la clasificación de Davison y Lightheimer. Y la muerte neonatal es clarísimo cómo se va incrementando conforme avanza la etapa de la enfermedad renal crónica. Entonces, siempre es un aspecto importante a mencionarle, porque una cosa es que nazcan vivos y otra que se mantengan vivos al término del primer año, ¿no? Los factores que más hemos identificado como factores que se asocian a muerte neonatal es el BUM arriba de 20, la creatinina arriba de 1,2 y la hipertensión arterial. En cuanto al ingreso a SIN, también como son pacientes más prematuros en las etapas más avanzadas de enfermedad renal crónica, pues por supuesto que el ingreso a SIN, sobre todo por prematurez, suele incrementarse. Especialmente cuando el BUM está arriba de 20, la creatinina arriba de 1,2, la proteinina arriba de 1,3 y la hipertensión está presente. ¿Qué queremos decir con esto? Que entre mayor sea la etapa de la enfermedad renal crónica, mayor es el porcentaje de desenlaces adversos materno-fetales adversos. Ahora, hasta aquí en esta primera parte de la plática, pues mis conclusiones serían que, en primer término, que la combinación de enfermedad renal crónica y embarazo es poco común, que a pesar de la disminución de la fertilidad, las pacientes con enfermedad renal crónica se siguen embarazando, por lo tanto, debemos de recomendarles algún método anticonceptivo para, obviamente, disminuir los embarazos no planeados. Por supuesto que nuestros pacientes tienen todo el derecho de embarazarse, pero tiene que ser planeado y, por supuesto, muy supervisado como un embarazo de alto riesgo. Los cambios fisiológicos que ocurren en la paciente embarazada sin enfermedad renal parece que también ocurren en la paciente con enfermedad renal crónica. Y bueno, el tener enfermedad renal crónica cualquiera de los estadios incrementa el riesgo de los desenlaces adversos maternos, fetales y renales. Los factores que hemos identificado que incrementan aún más los desenlaces adversos es el BUM arriba de 20, la creatinina de 1,2, la proteinuria de 1,3 y la hipertensión arterial. Ahora, en esta segunda parte de la plática hablaremos un poco de cuándo es prudente iniciar terapia de reemplazo renal en una paciente embarazada. Y para eso hay que considerar esta diapositiva. Tenemos dos potenciales situaciones. La primera es aquella paciente que ya está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal y que se embaraza. Esta paciente típicamente tiene una función renal residual disminuida, con menos uresis, por supuesto, mayor hipertensión arterial y mayor riesgo de daño cardiovascular. Por su parte, el otro tipo de paciente, que es la paciente que está embarazada y que le iniciamos diálisis durante el embarazo,
esa paciente obviamente tiene una función renal residual mayor, menos hipertensión y por supuesto menor riesgo cardiovascular. En este sentido, se espera que esta paciente a la que le iniciamos diálisis durante el embarazo tenga un mejor desenlace. Obviamente, cuando tenemos una paciente embarazada que estamos ante la disyuntiva de iniciarle terapia de reemplazo renal o no, pues aplican los mismos criterios de siempre, los de urgencia, ¿no? Si tiene hipercalemia, síndrome urémico, derrame pericárdico, todas esas cosas que ustedes ya aplican en la paciente sin enfermedad renal, perdón, sin embarazo, aplican igual a la paciente embarazada con enfermedad renal crónica. Sin embargo, el criterio para el inicio de la terapia de reemplazo renal es muy diferente cuando no existe una urgencia como la que acabamos de decir. De tal forma que una cosa es lo que uno pretende y otra lo que uno consigue. Si nosotros vemos en la literatura, hay estudios que sugieren que le iniciemos diálisis cuando está entre 3 y 4 de creatinina, aunque en la realidad lo han iniciado con un rango muy amplio de cifras de creatinina sérica. Hay otros estudios que sugieren que utilicemos el boom arriba de 50, otros que utilicemos arriba de 48, de 49. Hay quien dice que quizá la cifra es boom arriba de 35. Y depuración de creatinina en realidad son muy pocos los que hablan de ella. Quizá los brasileños iniciaron cuando estaban en promedio con 11.7, aunque pues hubo pacientes que tenían 7 de depuración y quienes tenían 15. Entonces, como verán, los criterios son tremendamente diferentes. Primero, en el estudio de Sao Paulo, este estudio de Brasil, pueden observar cómo ellos pretendían iniciarles la diálisis cuando tuvieran entre 3 y 4 de creatinina. Este era su objetivo, pero la realidad fue bien diferente. En realidad le iniciaron cuando tenía 3.3 algunas y a otros cuando tenía 9.7. Entonces, no parece ser que se haya aplicado muy bien el criterio que se pretendía. Ahora, en cuanto a la depuración de creatinina, ellos no tenían una cifra objetivo y en promedio le iniciaron la hemodiálisis cuando tenían 11.7 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. ¿Qué hay en cuanto al boom? En cuanto al boom, tenemos la tendencia a decir que debemos de esperar a que tenga más de 50. Pero si observan el estudio de donde se derivó esa tendencia o ese conocimiento, es un estudio de 1963. Este es el estudio y lo que notaron ellos es que a partir de que el paciente tenía más de 50 de boom, la pérdida fetal se incrementaba. De tal forma que tener más de 50 de boom incrementaba las pérdidas fetales y por eso ellos sugerían que 50 era la cifra o el punto de corte para iniciar alguna terapia o no. El grupo japonés de Asamiya y colaboradores, ellos vieron que cuando tenía 49 de boom, el peso al nacer disminuía de forma significativa. Lo mismo cuando tenía 48 de boom, la edad gestacional disminuía. Entonces ellos sugerían esta cifra de 48, 49 de boom, que es muy parecida a la de Mackay. El grupo brasileño de Luders y el grupo de Sao Paulo, lo que hacen ellos es, ellos independientemente en qué momento le iniciaran la diálisis, lo que notaron es que cuando los pacientes tenían menos de 35 de boom, el riesgo de desenlaces adversos fetales disminuía en comparación de aquellas que tenían más de 35 de boom. Entonces, por lo tanto, no es que ellos le hayan iniciado cuando tenían 35, pero sugieren que hay que tratar de mantenerlas abajo de 35 de boom para que los desenlaces, especialmente los fetales, no se incrementen, los desenlaces adversos. Entonces, si ustedes me preguntan cómo lo hacemos nosotros, pues nosotros en términos generales también utilizamos el punto de corte de 50 de boom para el inicio de la terapia de reemplazo renal. Ahora, no es tan sencillo como solo mencionar la cifra de boom, porque tenemos que correlacionarlo con el momento o la semana de gestación en la cual se encuentra la paciente. Es decir, si yo tengo ese boom de 50 en la semana 8, pues sé que todavía va a mejorar la tasa de filtrado glomerular hasta la semana 20. Probablemente ese boom de 50 va a disminuir. Por lo tanto, aquí quizá me estoy apresurando a iniciar la diálisis. Por el contrario, si ese boom de 50 lo tiene en la semana 34 o 35, pues uno pensaría, y como ya para qué le inicio, creo que mejor sería planear la interrupción del embarazo.
Pero si estamos en este otro punto, entre la semana 20 y la semana 30, creo que ese es el punto donde el 50 de boom sí es bastante aplicable. Es decir, no nada más es tener un punto de corte, sino también saber en qué semana estamos para ver cuáles son las perspectivas, tanto para la madre como para el feto. Ahora, una vez que nosotros decidimos iniciar el diálisis, ¿qué esquema le podemos dar? Y en ese sentido ustedes habrán leído sobre el PREKIT. El PREKIT es un estudio canadiense en el cual se utilizó hemodiálisis nocturna y se comparó con resultados del registro norteamericano de diálisis en enfermedad renal crónica y embarazo. Entonces, ellos independientemente si ya estaban en hemodiálisis antes de embarazarse o le iniciaron hemodiálisis durante el embarazo, no tenían ninguna distinción. A todas las pacientes las hemodializaban 6 a 8 horas por 6 a 7 días a la semana. O sea, muchísimo, ¿no? El problema es que es hemodiálisis nocturna y eso no lo tenemos en la mayoría de los centros. Ahora, hacerle tanta hemodiálisis a una paciente efectivamente puede ser que mejore los desenlaces o disminuya los desenlaces adversos materno-fetales, pero también va a tener consecuencias. Por lo tanto, tenemos que considerar que podemos llevar a la paciente a más hipocalemia, a disminuir el fósforo más de lo que deseamos y por supuesto también se tiene que considerar la cifra de calcio. Por lo tanto, en este estudio lo que hicieron ellos es utilizar un concentrado ácido con potasio de 3 y no de 2 como habitualmente lo utilizamos. Por supuesto que incrementaron la concentración de fósforo. Por supuesto que utilizaron una concentración diferente de calcio. Entonces, si ustedes deciden hacer una hemodiálisis mucho más intensa, tienen que considerar que las concentraciones de los iones en el concentrado pues deben de ser diferentes. Ahora, en contraparte está este estudio que quizá para nosotros como país es un poco más sutil, es el estudio de Sao Paulo, de Luders y colaboradores. Ellos lo que hicieron fue una hemodiálisis que dista mucho de lo que muchos nos recomiendan. En términos generales, muchos nos dicen, hay que hacerle a la embarazada una hemodiálisis suavecita, pero ellos no hicieron una hemodiálisis muy suavecita. Utilizaron hemodiálisis de alto flujo y alta eficiencia, con polisulfona de 1.8 metros de superficie, con flujo sanguíneo de 350 y con flujo de dializado de 800. O sea, no era una hemodiálisis suave para nada. Quizá lo que sí era diferente es el número de horas. Dividiendo a las pacientes entre las que tenían más de 1 litro de uresis al día, habían iniciado hemodiálisis durante el último año, o bien tenían un peso menor a 70 y las que eran totalmente lo contrario. En estas, que aparentemente tienen mejor función residual, lo que hacían era dializarlas 1.5 a 2 horas por 6 días a la semana. Y en estas, que se supone que deben de estar peor, las hemodializaban 2 a 3 horas por 6 días a la semana. Ahora, a nivel internacional también existen otras experiencias. Esta gráfica de Macay ya la habíamos visto, que cuando sube de 50 al boom, pues incrementa las pérdidas fetales, ¿no? Habrán escuchado muchas veces que se habla de que tenemos que hemodializar a las pacientes más de 20 horas por semana. Y muchas veces uno se puede preguntar, ¿y de dónde salió ese dato? Quizá fue de este estudio. Este es un estudio en el cual en un sistema de salud de estos que existen en Norteamérica, de estos privados, tenían más de 2,000 centros de diálisis, les enviaron a todos una encuesta, sí, fue una encuesta, y les contestaron 930 centros de diálisis. Identificaron a las pacientes primero en edad fértil, que eran más de 6,000, después vieron cuántas estaban en hemodiálisis y cuántas estaban en diálisis peritoneal, y de estas identificaron a 209 que estaban en hemodiálisis y que tuvieron algún embarazo, y a 58 con diálisis peritoneal. Obviamente, en algunos casos se desconocía qué tipo de terapia recibían, porque como les decía, era solo una encuesta, entonces se arriesgaban a que los datos no fueran muy completos. Pero desde este estudio hay un hallazgo bastante relevante, que es comparar a las pacientes que estaban en hemodiálisis antes del embarazo y que obviamente se embarazaron ya estando en un programa crónico de diálisis, contra las que iniciaron hemodiálisis durante el embarazo. Y fíjense cómo las que ya estaban en hemodiálisis tenían un porcentaje de recién nacidos vivos apenas del 40%, en comparación con 73% de aquellas pacientes que iniciaron la hemodiálisis durante el embarazo.
Entonces, esta era una primera diferencia importante que ya habíamos relatado hace un momento en algunas diapositivas atrás. También ellos veían si existía alguna diferencia entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Fíjense cómo los datos son muy similares. El porcentaje de recién nacidos vivos es prácticamente idéntico, por lo tanto, se puede utilizar cualquiera de las dos. Si analizamos todos los pacientes, observen cómo la supervivencia infantil era de 42%. En términos generales, había una cantidad de abortos, tanto terapéuticos como espontáneos, muy alta. Sin embargo, cuando comparamos a las que estaban en diálisis antes de que se embarazaran y a las que iniciaron diálisis durante el embarazo, podemos observar cómo la supervivencia infantil se incrementó a más del 70% cuando iniciaron la diálisis durante el embarazo. Si comparamos diálisis peritoneal y hemodiálisis, otra vez vemos que los desenlaces eran muy parecidos. Pero volvamos a las 20 horas por semana y salieron de aquí. Ellos notaron que cuando medían la media de semanas de gestación, en las pacientes que tenían 20 o más horas de diálisis, tenían una media de semanas de gestación mucho mejor al nacer que las que tenían menos de 20 horas. Lo mismo cuando lo agrupaban de acuerdo al número de horas y, por supuesto, a las semanas de gestación a las que nacía. Lo mismo sucedía con el peso al nacer. Entre más horas se hemodializaban, fíjense cómo en el de más de 20 horas, el porcentaje de niños que tenían más de 2.500 gramos era muy alto en comparación del resto de los grupos. Entonces, de ahí salen las 20 horas. En realidad no es un ensayo, no es una cohorte, en realidad es una encuesta y por lo tanto tiene esos defectos, por eso se tiene que tomar con cierta discreción. En el estudio de Tokio, lo que hicieron ellos es incluir a 28 pacientes, 23 ya estaban en hemodiálisis antes de embarazarse, el resto pues se inició la hemodiálisis durante el embarazo. Y ya les había mencionado que cuando tenían más de 49 de boom, el peso al nacer disminuía, y cuando tenían más de 48 de boom, la edad gestacional también disminuía. Pero en este estudio, si analizamos las horas por semana, podemos ver cómo durante el primer trimestre, en general las hemodializaban 12 horas. En el segundo trimestre le aumentaban a 15 y en el tercero se iban a 18. En ningún caso llegaban arriba de 20. Pero si notan ustedes cómo parece ser que conforme avanza el embarazo solemos incrementarle la cantidad de diálisis. Y lo dividían en embarazo exitoso y no exitoso. A los que tuvieron embarazo exitoso, fíjense cómo tuvieron en términos generales 19 semanas, 19 horas por semana de diálisis. Y las que tuvieron embarazo no exitoso, 16 horas por semana. Aunque la diferencia no era significativa, tampoco había diferencias en el KTB ni en el tiempo que estaban en hemodiálisis antes de embarazarse. Entonces, parece que en este estudio japonés, a pesar de que existe una tendencia a notarse que las de embarazo exitoso tenían más horas, en realidad la diferencia no fue significativa. Otro aspecto importante es el tema del peso seco. Obviamente la embarazada va a ir incrementando de peso a lo largo del embarazo. En este mismo estudio japonés, fíjense cómo en el segundo trimestre incrementaban las que tenían embarazo exitoso un poco más que las que tenían embarazo no exitoso. Entonces, es importante considerar que las pacientes van a incrementar su peso durante el embarazo y por lo tanto no podemos tomar un peso estático como lo tenemos en la paciente que no está embarazada. Ahora, la anemia. También notaron en este mismo estudio que cuando las pacientes tenían 8.3, generalmente se asociaban a un embarazo no exitoso en comparación de las que tenían 9.6 o más de hemoglobina. En cuanto al iniciar diálisis antes del embarazo o durante el embarazo, ya dijimos que en términos generales tiene mejor pronóstico este grupo. Y nosotros lo podemos ver en este estudio de Australia y Nueva Zelanda, en el cual podemos notar cómo en el grupo que inició hemodiálisis durante el embarazo, el porcentaje de recién nacidos vivos era mayor y por supuesto que los abortos espontáneos pues eran prácticamente nulos. Sin embargo, no había diferencia en el peso al nacer. Hay diferencia en los desenlaces, tanto en aborto como en los recién nacidos vivos, pero no hay diferencia en el peso al nacer entre los dos grupos. También existe este estudio de Bélgica, en el cual pues se incluyeron una pequeña cantidad de pacientes y lo que ellos notaron básicamente fue esto. También que entre más horas de hemodiálisis le daban, parecía que el peso al nacer se solía incrementar, pero
Si cuentan ustedes los puntos, son 5, ¿no? Entonces, ese es un poquito el problema de ese estudio. Ahora, volviendo al estudio brasileño, ellos lo que hicieron a sus pacientes que tenían en hemodiálisis, que eran 89 pacientes y fueron 93 embarazos, los dividieron en aquellos que no tenían el desenlace renal compuesto y aquellos que sí lo tenían. Y observaron cómo parece ser que el grupo que tenía mejor pronóstico, que era este en verde, tenían un mayor número de horas de hemodiálisis por semana, pero eran 15 horas, acá eran 13 horas. Entonces, en ninguno de los dos llegaron tampoco a los 20, ¿no? Y la diferencia sí era significativa, tanto en horas por semana como en horas por día, pero no había diferencia en KTB entre los grupos. ¿De acuerdo? Ahora, entonces pareciera ser que entre más la dializamos, le suele ir un poco mejor, pero específicamente cuántas horas va a depender obviamente de qué tipo de paciente estemos hablando, si ya estaba en hemodiálisis antes del embarazo o si inició hemodiálisis durante el embarazo, ¿no? ¿Cuántas horas por semana hay que darle? Si recordamos otra vez el estudio PREKID, pueden ustedes observar cómo se realiza la comparación de estos 22 embarazos en 17 pacientes del registro canadiense de Toronto contra los 70 embarazos del registro americano. Y ustedes pueden observar cómo dividen a los pacientes entre los que iniciaron hemodiálisis previo al embarazo y los que iniciaron hemodiálisis durante el embarazo. Sí hay diferencia significativa entre los dos grupos en la tasa de recién nacidos vivos cuando los pacientes ya estaban en hemodiálisis previo al embarazo. Pero en los que iniciaron hemodiálisis durante el embarazo no hay diferencia. Tanto si los hemodializabas menos de 20 horas como si los hemodializabas más de 30 a 40 horas como en el estudio PREKID, en realidad nacían vivos prácticamente el 100%. ¿De acuerdo? ¿A qué se puede deber este hallazgo? También en las semanas de gestación tampoco había diferencia. Se puede deber quizá a la función renal residual que tienen las pacientes que tú les inicias hemodiálisis durante el embarazo. En este mismo estudio, en el PREKID, fíjense cómo los agruparon de acuerdo al número de horas de hemodiálisis por semana. Y obviamente en las que tenían más de 37 a 56 horas de hemodiálisis por semana, pues tenían un porcentaje de recién nacidos vivos superior al 85%. El problema es llegarle a ese número. 37 horas por semana son muchísimas y creo que difícilmente en México podemos conseguir algo así, ¿no? Cuando lo comparaban con el registro norteamericano, podían observar cómo, a pesar de que existía una tendencia a favor del registro de Toronto, la diferencia no alcanzaba a ser significativa en cuanto al peso al nacer. Sin embargo, si ellos comparaban las categorías de peso en las cuales nacían, por supuesto los bebés eran más pequeños en el registro americano que recibían menos horas versus el estudio de Toronto que recibían más horas. Entonces, la supervivencia fetal era mucho mejor cuando la paciente se modelizaba entre 37 y 56 horas. Eso es muchas horas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros en términos generales, ya les había dicho que utilizamos el 50 de Boom para tomar la decisión de dializarla o no dializarla. Obviamente dializamos mucho más intensivo a la paciente que ya estaba en hemodiálisis y se embaraza que a la paciente que le iniciamos hemodiálisis durante el embarazo. Esta es una revisión de los pacientes que tenemos, que hicimos el año anterior, y dividimos a las pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo en aquellas que no tenían hemodiálisis y aquellas que sí les iniciamos hemodiálisis. Y estas a su vez las subdividimos en las que ya estaban en hemodiálisis antes del embarazo y aquellas que les iniciamos hemodiálisis durante el embarazo. Medimos los desenlaces adversos tanto maternos, fetales y renales que ya les había platicado, y lo que observamos es que teníamos para ese entonces 421 embarazos en 416 pacientes. De ellas, 51, o sea, el 12.1% habían requerido inicio de terapia de reemplazo, 11 habían iniciado hemodiálisis antes de embarazarse y 40 habían iniciado hemodiálisis durante el embarazo. Si nosotros hacemos la comparación primero entre las pacientes sin hemodiálisis y aquellas con hemodiálisis, pues nosotros podemos observar cómo las pacientes que están en hemodiálisis tienen un mayor porcentaje de abortos, de parto pretérmino y de preeclampsia no hay diferencia ni tampoco en cesárea, pero por lo menos abortos y parto pretérmino claramente se presentan más entre las pacientes que se hemodializan. En los desenlaces fetales lo que veíamos era un peso bajo al nacer mucho más frecuente en las pacientes que se hemodializan, al igual que ingresos a UCIN y muertes neonatales. Entonces,
En este sentido, a las pacientes que les iniciamos hemodiálisis suelen tener más desenlaces adversos, tanto maternos como fetales. Si nosotros comparamos a las pacientes que iniciaron hemodiálisis antes de embarazarse contra las que iniciaron hemodiálisis durante el embarazo, podemos nosotros observar cómo el porcentaje tanto de abortos espontáneos, comparando a las que iniciaron hemodiálisis antes del embarazo, pues es muy superior con respecto a las que iniciaron hemodiálisis durante el embarazo. También los partos pretérminos son más frecuentes en el grupo que ya estaba en hemodiálisis antes de embarazarse. En cuanto a los desenlaces fetales, pues vemos como el peso bajo al nacer prácticamente se presenta en el 100% de las pacientes o de los fetos que estaban, de madres que estaban en hemodiálisis antes del embarazo. Por supuesto, los ingresos a UCIN se disparan de forma muy relevante, ¿no? Entonces, parece ser que se complican más las pacientes que tienen o están en hemodiálisis antes de embarazarse. Y es por eso que a esas pacientes son las que nosotros solemos dializar entre 5 o 6 días por semana, por lo menos 3 horas. Aún con eso, no a todas las pacientes llegamos a darle las 20 horas que se sugieren. Sin embargo, si nos vamos al estudio brasileño, pues estamos con resultados muy similares a ellos y obviamente con un número de horas también parecido, ¿no? Entonces, como últimas conclusiones, pues el grupo que recibe tratamiento con hemodiálisis incrementa la frecuencia de aborto espontáneo, de parto pretérmino, de bajo peso al nacer, de ingreso sin y de muerte neonatal. El grupo que recibió hemodiálisis también tiene una menor tasa de recién nacidos vivos. Y aunque existe una tendencia mayor al aborto espontáneo, al parto pretérmino, al peso bajo al nacer, a los ingresos al SIN, en los que iniciaron hemodiálisis antes del embarazo, parece ser que las diferencias todavía no son significativas porque quizá requerimos incrementar el número de pacientes. Pero bueno, este estudio nos demuestra un poquito la tendencia que existe en nuestra población. Por último, hablaremos de cuáles fármacos debemos de mantener y cuáles son peligrosos durante el embarazo. Y en este sentido, pues hay que hablar de los inmunosupresores, porque muchas de nuestras pacientes tienen glomerulopatías o trasplantes. Y bueno, de todos los esteroides, la cetoprina, la ciclosporina, el tacrolimus, pueden ser seguros tanto en la concepción, en el embarazo y en el periodo de lactancia. El único que es peligroso y hay que evitar, pues es el micofenodato mofetil. En cuanto a los antihipertensivos, pues estos son los que habitualmente utilizamos y solamente hay que tener cuidado con la alfa-metildopa en el periodo de lactancia para evitar el riesgo de depresión postnatal. En cuanto a los inhibidores de la ECA y los antagonistas de receptores de angiotensina 2, obviamente los dos durante el embarazo están contraindicados. Quizá los inhibidores de la ECA en el periodo de lactancia se podrían iniciar, aunque de antemano les digo que aunque se lo indiquen a la paciente no se lo va a tomar porque le da miedo que le haga daño al bebé, entonces generalmente se lo empiezan a tomar hasta que concluye el periodo de lactancia. Los ARA2 en realidad tenemos datos insuficientes como para justificar que pueden ser inofensivos. En cuanto a otros fármacos como cloroquina, aspirina, heparinas, colchicina, hierro, eritropoyetina, se pueden colocar durante el embarazo. Solo hay que tener un poquito de cuidado con la eritropoyetina por el riesgo de incrementar la presión arterial. Por supuesto, no es segura la ciclofosfamida y otros medicamentos como el rituximab, eculizumab y allopurinol. En realidad, tenemos pocos datos para poder decir si son seguros o no. Creo que es todo. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Muchas felicidades por esta ponencia. Tenemos una pregunta que me envían por el WhatsApp. En contextos de recursos limitados, donde no se cuenta con ilunina, ¿se recomienda el monospot de creatinina para clasificar con escala de Davison? ¿O es preferible la recolección de creatinina de 24 horas? Es preferible lo que tengas. Sí, porque no es tan sencillo, ¿no? O sea, primero ya sabes que la depuración de creatinina tiene la gran dificultad de que se recolecte de forma adecuada, de que se maneje en el laboratorio de forma adecuada, de que se ajuste, y el problema de ajustarla en la embarazada es que la superficie corporal, pues ahí no es de ella nada más, sino también del producto. Entonces, no es, aunque es la que más se acerca a la depuración de inulina, también tiene sus defectos, ¿no? Muchos prefieren simplemente estimar la tasa de filtrado glomerular con CKD-EPI, aunque sepamos que no es que te va a dar o va a infraestimar la tasa de filtrado glomerular. Incluso algunos por eso dicen que en el estudio TOCOS, las pacientes que se clasificaron como etapa 1, que no eran tanto etapa 1, sino eran etapa 2,
que tenían el filtrado glomerular incrementado, ¿no? Pero bueno, eso es con lo que se cuenta. Incluso si tú no tienes manera de, o no quieres utilizar la de la clasificación de Cadigo, pues puedes utilizar la de Davison, que como lo vimos en los desenlaces es parecida, ¿eh? Tampoco te da malos resultados. De hecho, pues sigue sobreviviendo al paso del tiempo y eso que solo se basa en creatinina. Pero debes de considerar lo que ya dijimos de la creatinina, ¿no? Su descenso durante el embarazo, y siempre que veas una creatinina arriba de 0,8 o como en el caso de que les mostré del estudio de la revisión sistemática, 0,87 como punto de corte. Entonces siempre hay que considerar que la creatinina de la embarazada no es la misma que de la paciente no embarazada. Otra pregunta, doctor. ¿En qué momento se considera óptimo para realizar una biopsia renal en un paciente, en las pacientes embarazadas? En ninguno, yo creo, pero óptimo en ninguno. ¿Lo puedes realizar? Sí, sí la puedes realizar. Preferentemente tendrías que hacerla, si es posible antes de la semana 20, mucho mejor. Algunos cada vez se van más lejos en cuanto a las semanas de gestación. Lo que yo les puedo decir es que en la revisión sistemática de Piccoli, justamente ella demuestra que tienen una mayor tendencia a tener complicaciones las pacientes embarazadas que se biopsian. Por eso ellos sugieren que si no es necesaria, no la realicen. En nuestra experiencia, si me preguntan si nosotros hemos biopsiado embarazadas, sí, sí hemos biopsiado embarazadas porque no sabíamos que estaban embarazadas, estaban en las primeras semanas, pero en realidad tratamos de la medida de lo posible no biopsiar las embarazadas. Si tú tienes una paciente con las glomerulopatías más frecuentes, imagina que tienes una paciente con membranosa, una paciente con IgA, una paciente con focal segmentaria, es muy difícil que esas enfermedades en el transcurso de 9 meses te lleven a insuficiencia renal que requiera diálisis. Entonces, creo que tienes mucho margen para esperar. Nosotros lo que hemos hecho es, como les platicaba, casi todas nuestras pacientes llegan después de la semana 20. Es difícil por eso ya pensar en biopsiarlas estando en esas semanas. Y, en lo que hacemos es tratar de ayudarles a que se resuelva el embarazo y apenas concluye, replanteamos la situación de la biopsia, las diagnosticamos y luego les empezamos tratamiento. Porque otro de los problemas es qué vas a hacer con la biopsia. Digamos que te sale una membranosa. No le vas a poder poner ciclofosfamida, no le vas a poder poner rituximab porque los datos todavía no son concluyentes y el riesgo pues con ciclofosfamida es alto, ¿no? Entonces, le puedes poner si quieres prednisona y tacrolimus. Ok, lo acepto. Pero si le pones prednisona y tacrolimus a una paciente que de por sí tiene enfermedad renal crónica, le vas a agregar el riesgo de diabetes gestacional y le vas a incrementar el riesgo de enfermedad hipertensiva, porque tanto el esteroide como el inhibidor de calcineuridina los hipertensan. Un poquito ese toque lo puedes ver en el estudio del doctor Moguel y el que acaban de publicar de este grupo mexicano muy renombrado, ¿no? Que la verdad es muy respetable lo que ellos hacen, pero si tú te fijas, tienen un porcentaje de preeclampsias altísimo, mucho más alto que lo que yo les estoy mostrando en nuestra serie. ¿A qué se lo podemos atribuir? Yo, si me lo preguntas, lo atribuiría al esteroide y al inhibidor de calcineuridina, que en muchos de esos casos se les tuvo que poner. Entonces, hacer la biopsia también te tienes que preguntar el qué voy a hacer con ella. Por eso depende mucho del grupo. Yo, en lo personal, te puedo decir que no he tenido ninguna rápidamente progresiva que haya tenido que biopsiar durante el embarazo, ni mucho menos. Lo que hemos tenido son membranosas, focales y segmentarias, por ahí algunas IgA, y si acaso alguna membrana proliferativa. Pero más allá de eso no hemos tenido algo que de verdad tengamos una urgencia importante por biopsiarla durante el embarazo. Por eso es que no lo hemos hecho. Seguramente si vemos que alguna es necesaria, la vamos a hacer. Pero somos muy cautelosos en ese sentido porque la revisión sistemática no te apoya en el sentido de que sugiere que hay más complicaciones en la embarazada. Y sí tiene todos los ingredientes, ¿no? Para tener más complicaciones, desde la posición del órgano que se modifica con el embarazo, y todo lo demás que ustedes ya saben, como el incremento en el flujo plasmático, es un órgano más vascularizado, por lo tanto mayor tendiente a complicaciones. Entonces, creo yo que se corre el riesgo innecesario en muchos de los casos. Nosotros no lo hacemos, pero sabemos que sí se hacen. Hay quienes dicen que incluso antes de la semana 24, otros ya incluso dicen que antes de la semana 30 se puede intentar, cuidando mucho el ángulo en el que introduce la aguja y todo eso, pero
una paciente después de la semana 20 tiene un abdomen que te dificulta mucho la posición y que técnicamente la vuelve bien compleja. Pocos grupos tienen experiencia, quizá el grupo de cardiología y junto con el IMPER tiene buena experiencia y ellos se pueden dar el lujo de hacerlo. Nosotros en lo personal no tenemos mucha experiencia biopsiando embarazadas en esas semanas, por eso es que no lo hacemos. Ok, Pero doctor. bueno, cada centro tiene sus criterios, chavos, no pasa nada. Por aquí hay otras preguntas. Algo relacionado a lo que ya se ha preguntado. Dicen actualmente, ¿cuál es nuestra postura para identificar proteinuria? ¿Un spot o en la recolección de orina de 24 horas? Sí, yo creo que ahí puedes utilizar cualquiera de las dos, no tiene ningún problema. Nada más debes de saber que obviamente en la proteinuria que se puede considerar normal en la embarazada, muchos dicen que es de 150 y hay quienes van incluso hasta 300 miligramos. Entonces, tienes que considerar que la paciente embarazada, aunque no tenga enfermedad renal, puede tener más proteinuria que la paciente sin enfermedad renal. Si consideras eso, pues no pasa nada, ¿no? Perdón, que la Sí. paciente está embarazada. Entonces, en el embarazo, el nivel de proteinuria permisible es mayor que en la paciente no embarazada. Si lo tomas así, utiliza cualquiera de las dos, es útil. Nosotros doctor. utilizamos proteinuria porque en el hospital sucede algo bien, bien curioso. Para nosotros es más fácil indicarle proteinuria de 24 horas que pedirles el spot, pero obviamente en muchos centros es lo contrario. Entonces depende de tu centro. Las dos son Ok. útiles. Ok, muy bien. Nos preguntan aquí si, dicen, en el contexto de diagnóstico de preeclampsia y enfermedad renal crónica, si hay un punto de corte para los factores antiangiogénicos. Pues el primer problema es que los tengas. Que tengas biomarcadores para diagnosticarla. Algunos te dicen que el Doppler de la placenta, algunos... La verdad es que por eso, si tú escuchas a la doctora Piccoli, ella no quiere ni hablar de preeclampsia en la paciente con enfermedad renal crónica, y yo me identifico en ese sentido con ella, porque diagnosticar preeclampsia en gente que de por sí puede tener cierto grado de proteinuria, cierto grado de hipertensión, se vuelve todo cuesta arriba. Entonces, es muy difícil y por eso, aunque te sugieren que utilices biomarcadores, primero la mayoría no los tenemos y no tenemos un valor en el que tú puedas asegurar que efectivamente eso es preeclampsia en una paciente con enfermedad renal crónica o no. Ese es un poco el problema. ¿Sale? Por eso nosotros no lo utilizamos. En realidad la definición de preeclampsia acá en nuestro centro se la realiza el ginecólogo porque es el que la ve en el momento que llega a urgencias, no nosotros. Nosotros solo vamos al expediente y si él la diagnosticó así, pues asumimos que estuvo en lo correcto, aunque tiene todos esos inconvenientes, ¿no? Y por eso quizás que no mostramos nosotros no observamos que se asocia a ninguno de los factores de riesgo, porque la definición es pues muy heterogénea dependiendo de quién la haya recibido en urgencias, ¿no? Ok, doctor. Nos comentan aquí cuál es el riesgo de deterioro de la función renal en el embarazo de un estadio a otro. Sí, es difícil contestar esa pregunta porque la mayoría de los estudios tienen el mismo problema que nosotros, que no conocen en la mayoría de los pacientes la función renal previa al embarazo. La mayoría llegan ya con el embarazo en marcha, les diagnosticas enfermedad renal crónica y entonces no sabes cuál es la función renal previa. La primera impresión que tú tienes es de la función renal ya modificada por el efecto del embarazo. Y por eso cuando termina el embarazo va a disminuir la tasa de filtrado glomerular y va a incrementar la creatinina y tú puedes interpretar falsamente como que empeoró, pero no empeoró, quizá volvió a lo que estaba. Hay algunos estudios que lo reportan. Ustedes pueden leer el estudio de Jones del New England y es un estudio de los 90s, pero ellos ponen incluso una gráfica de Pasteur en la cual ellos ponen el porcentaje, que es más o menos como del 30%, que mostró una elevación, un deterioro persistente de la función renal. Pero les digo, es difícil porque no muchos tenemos los datos previos. Nosotros estamos haciendo dentro de nuestra cohorte estamos estimando la progresión a los 3, 6, 9 y 12 meses. Es difícil porque las pacientes en cuanto termina el embarazo dejan de asistir y no vienen a hacerse los exámenes, pero lo que hemos estado notando es que especialmente en las etapas G3 hacia arriba es donde hay progresión. G1 y G2 quedan prácticamente iguales.
Ok, Eso doctor. es la tendencia que vemos, pero te digo, la evidencia en realidad es poca, ¿eh? El Es mismo poca. estudio Toco, si tú lo lees, si te fijas, no pudieron demostrar mucho en ese sentido. Aunque ellos pretendían hablar de los desenlaces renales, casi en donde fue su fuerte es en hablar de los maternos y los fetales. Sí. Nos preguntan aquí, ¿cuándo es el momento ideal para el embarazo? ¿En enfermedad renal crónica o en trasplante renal en beneficio de pues, la función renal y mortalidad? Depende. Yo diría que si estás en etapa G1 o G2, no hay tanto problema con el embarazo en la enfermedad renal crónica. Pero si tú ya estás en una G3, G4, G5, es mejor trasplantarte, esperar un año que funcione el injerto, que no tengas rechazo, que vaya todo bien, y entonces sí, el embarazo va a tener más posibilidades. ¿Sabe? Entonces yo G1 y G2 diría no hay tanto problema, lo podemos intentar. eh, G3, 4 y 5 preferiría que lo hiciera mejor después del embarazo, pero es que también tienes que considerar la edad de la paciente, ¿no? Si tú pretendes hacer ese super plan en una G3 que tenga 35 años, difícilmente lo vas a poder lograr. Ahí sí tiene ya prisa por embarazarse y satisfacer su necesidad de tener babies, ¿no? Entonces, es un poco difícil en ese sentido, lo debes de considerar que es lo que ella desea y todo. Pero si yo tuviera que elegir en el embarazo con enfermedad renal crónica, solo G1 y G2, y de G3 en adelante preferiría ya después del trasplante. Ok. Nos preguntan aquí si hay recomendación de metas en el contexto de hemodiálisis y cuál es nuestra postura con el ultrafiltrado y la ganancia de peso por trimestre. Sí, súper difícil, ¿no? A ver, en cuanto a la meta, ya vieron que el KTB no tiene importancia. Las Ya. horas sí son importantes. Si es una paciente que estaba en hemodiálisis antes de embarazarse, esa es la que hay que hemodializar mucho más. ¿Cuánto? Lo que tú puedas. Si tú solo tienes hemodiálisis convencional, pues programarle al menos, si puedes, 4 horas, 6 días a la semana, vas a llegar a 24 horas y eso le va a ayudar. Si tu paciente es de las que le iniciaste hemodiálisis durante el embarazo, todavía tiene una buena función renal residual, no se hematiza, no se hipertensa, no nada de eso, pues ni siquiera necesitas ultrafiltrarla y solo la necesitas estar hemodializando 3 o 4 veces por semana, dependiendo de cómo esté el boom. Tu meta de boom, obviamente anteriormente decían que era 50, ahora con el estudio de Sao Paulo sugieren que 35. Y si a mí me lo preguntas, en nuestra cohorte, tener 20 o más de boom ya incrementa el riesgo de desenlaces adversos. Nosotros en general, cuando se está modelizando una paciente con nosotros, tratamos de mantener el boom abajo de 35. Ok, Esa es muy nuestra bien. meta. En cuanto al ultrafiltrado, pues dependerá del tipo de paciente que tengas. Si iniciaste hemodiálisis durante el embarazo, la tienes fácil. No necesitas ultrafiltrarla prácticamente, a no ser que esté muy edematizada. Pero si es una paciente que ya estaba en hemodiálisis y está anúrica, esa sí tienes que seguirla ultrafiltrando, pero debes de considerar que vas a tener que ir modificando el peso seco a lo largo del embarazo, en especial en el segundo y sobre todo en el tercer trimestre, que es cuando más incrementan cada semana. ¿Cuánto deben de incrementar por semana? Pues en el segundo trimestre yo creo que está en torno a los 160, 180 gramos y en el tercer trimestre es que ahí ya están cerca de los 250 gramos cada semana lo que va a incrementar. Entonces esas son las cifras que en promedio puedes manejar, pero no hay una manera correcta de hacerlo. Tienes que revisarla cada sesión, ponerle mucho estilo, no ultrafiltrarla en exceso si tiene todavía función renal residual y si está anúrica, pues sí, darle la mejor diálisis que puedas, ¿no? Obviamente no tenemos nocturna, si la tuviéramos, padrísimo, ¿no? Pero como tenemos solo intermitente, por lo menos tratar de modializarla 6 días a la semana, unas 3 o 4 horas para que en la medida de lo posible sobrepase las 20 horas. Que si bien no tenemos tampoco es que esté la evidencia clarísima de que esas 20 horas eran lo máximo, porque como les dije, era una encuesta, pero por el momento es un punto deseable, ¿no? Aunque en el estudio de Sao Paulo en realidad llegaban a 18, 19 horas igual los japoneses. Parece ser que con ese número de horas no está tan mal. Ok. Dicen, posterior a trasplante renal, ¿en qué momento se recupera la fertilidad? Mm. En términos generales, dicen que hasta 6 meses, pero puede ser muchísimo antes, dentro del primer mes. Entonces, si de por sí se embarazan teniendo diálisis
Yo no le jugaría el vivo, yo asumiría que desde que está trasplantada ya mejoró la fertilidad, por lo tanto tenemos que utilizar un método anticonceptivo durante el primer año para que si desean, de hecho ahora el embarazo es uno de los beneficios de trasplantarte, ¿no? Entonces nada más que lo tienes que hacer planeado, entonces desde el principio le debes decir a la mujer nada fértil, usted desea tener hijos, ese es alguno de sus planes, perfecto, lo tenemos que planear, por el momento utilice un método durante el primer año, si la función va bien, si no hay rechazo, si todo está estable, en un año podríamos intentarlo de forma planeada. Porque en las embarazadas hay una diferencia. Si tú lo haces de forma planeada en el primero o en el segundo año, no va a pasar nada, va a ir en términos generales muy bien. Las embarazadas que se complican son estas que tienen 10 años, 15 años de trasplante y decidieron ir por la parejita a los 30 y tantos años. Y esas son las que sí son bien difíciles y suelen complicarse. Entonces, el consejo de nosotros ahí es fundamental. De acuerdo. Dicen aquí, en el contexto de enfermedad renal crónica, si hay mayor riesgo al intentar terapias de reproducción asistida. Mira, es que como nosotros tenemos una unidad aquí de medicina materno-fetal, en realidad para nosotros eso no es raro. ¿Qué notamos? Que les va dependiendo del estadio en el que estén. Obviamente, si es un estadio de enfermedad renal crónica 4 y 5, pues tiene más riesgo por el estadio, no tanto por el método que he utilizado. De concepción, claro, sí. La verdad es que no tenemos mucho problema con eso porque sí debemos de reconocer que los de medicina materno-fetal hacen un trabajo fenomenal cuidando a la madre y el producto, ¿no? Nosotros solo ayudamos vigilando la función renal y decidiendo en quién tiene que iniciar alguna terapia o no. Ok, y la última que se mandó aquí dice, ¿cuál es el tratamiento de elección en enfermedad renal crónica y crisis hipertensiva en el embarazo? La resolución del embarazo. Es lo ideal si las semanas te lo permiten, porque es bien difícil controlarla. Si ya le subiste todo, ahora habrán leído muchos lo del nifedipino, que de verdad que es una gran alternativa. Todos estamos acostumbrados a que siempre le damos alfametildopa, hidralazina, pero si se fijan los estudios que están saliendo, que sugieren las revisiones sistemáticas que el nifedipino es una excelente alternativa y es seguro. Entonces, consideren el nifedipino. Nosotros tenemos no pocos pacientes con nifedipino de liberación prolongada y la verdad es que tienen un resultado en cuanto a la presión bastante bueno. Sí, de hecho cada vez hay como más debate, ¿no? En cuanto a nifedipino y alfametildopa, de cuál es la Sí, elección. Uh-huh. sí, en realidad el problema luego con nifedipino es quizá el que lo tengas disponible tan fácil, ¿no? Porque parece que la alfametildopa en cualquier hospital la tienes y el nifedipino de repente te pide autorizaciones absurdas y etcétera, ¿no? Pero si los tienes, puedes utilizar sin problema. Creo que es una excelente arma porque es el más potente que tenemos ahorita y el que se haya agregado de forma segura a nuestro arsenal de antihipertensivos es una súper buena noticia. Y por último, tenemos esta pregunta, dicen, ¿cuál es el abordaje en su centro de las pacientes en diálisis peritoneal de mantenimiento que logran el embarazo? ¿Se pasan todas las pacientes a modalidad de hemodiálisis o si tienen experiencia con pacientes que terminan el embarazo en diálisis peritoneal? Mira, a lo mejor me dirás que me encanta la hemodiálisis, pero no. Curiosamente, nosotros solamente tenemos 2 pacientes con diálisis peritoneal, que en nuestra corte, 2 solamente, fíjate. No sé si es porque no nos las mandan o porque en realidad hay muchos pacientes en edad fértil en diálisis peritoneal, pero esas que hemos tenido, lo que hemos hecho no es cambiarlas de forma inmediata a hemodiálisis. Lo que hemos hecho es que continúan con su diálisis peritoneal, quizá disminuimos el volumen dependiendo de en qué semana vayan y del malestar de la paciente. Y si vemos que el malestar o la incomodidad es demasiada o las metas no las estamos alcanzando en la parte final, pues a veces decidimos cambiarlas de forma temporal en la última, más allá de la semana 30, hasta que concluye el embarazo y luego las devolvemos a diálisis peritoneal. Pero la verdad es que han sido pocas, ¿sí? No sé por qué, si somos un país con muchísima diálisis peritoneal, pero honestamente voy a decirles que tenemos muy pocas. Ok, aquí se coló una última pregunta, doctor, ya Échala. por su tiempo. Entiendo, ¿cuál es el momento máximo para administración de rituximab en el embarazo y enfermedad renal crónica, por lo que entiendo Es que aquí? el problema es que no es seguro. Uh-huh.
tú puedes ponérselo. Y los riesgos son sobre todo la hipogamaglobulinemia fetal. La experiencia que tenemos nosotros es incidental, es decir, pacientes que les diagnosticamos membranosa y que les pusimos rituximab y a la semana o 2 semanas llegan, es que ¿qué cree que estoy embarazada? Gracias por avisarnos, ¿verdad? Entonces, incluso pareciera que le pusimos el rituximab en las primeras semanas. La vigilancia posterior a esos eventos, te puedo decir que no sucedió absolutamente nada. Lo único que vimos es que se curó la proteinuria y no sucedió absolutamente nada. Da la impresión de que no pasa nada, pero sí se describe hipogamaglobulinemia fetal, por lo cual tienes que tener cuidado. Nuestra sugerencia, si tú estás consciente de que está embarazada, no se lo pongas. Si ya se lo pusiste y estaba embarazada, pues vigílala, aunque probablemente no pase nada. Y si puedes, mejor espera que termine el embarazo y ya colóquese. Hay alternativas. Digamos, ¿para qué utilizas tú el rituximab? Difícilmente va a ser una vasculitis de pequeño vaso porque son gente de 60, 70 años, ¿no? Difícilmente, generalmente la vas a utilizar por dos condiciones. Una, que estés con una paciente con membranosa, en cuyo caso tienes como alternativa la prednisona y el tacrolimus, como ya les dije. Esos son seguros y los puedes usar en el embarazo. Es el esquema que nosotros utilizamos en embarazadas con membranosa. Dos, si fuera, por ejemplo, una lúpica, que bueno, es un poco cuestionable si el rituximab es útil para nefritis lúpica o no, pero bueno, sucede que algunas pacientes lo requieren. Tienes también las mismas alternativas. Puedes ponerle a una lúpica prednisona, cetoprina, tacrolimus, sin problema. Entonces, creo que no tienes ninguna prisa por recurrir a rituximab. Te puedes esperar a que termine. Yo me esperaría a que termine. Pero les digo, cuando nos ha ocurrido ese tipo de accidentes, no hemos notado que pase nada y la mamá, el bebé y nosotros hemos sido muy felices porque se curó la membranosa y nació el bebé sin problema. Ok. Pues son todas las preguntas de este lado, Ramoncito. ¿En Puebla alguna otra pregunta, comentario? Si no, pues damos por terminado. No, doctor, Luis Enrique, le agradezco mucho de nuevo que nos haya aceptado la invitación. Esperemos que tengamos más charla con usted. Son muy formativas para nosotros, muy enriquecedoras. Le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la paciencia. Hoy fue un día complicado para la conexión, pero Pero sí se pudo. son cosas que suceden. Yo ya no me traumo y sí lamento el hacer esperar a la gente cuando me llegan a pasar estas cosas. Pero bueno, así son los dispositivos y por más que le hacíamos no se podía y de repente de la nada empezó a funcionar y entró. Entonces, creo que hay que seguir con esto, no importa estos pequeños problemas, son propios de la época, del tipo de enseñanza que se tiene ahora. Los webinars son así y el que llega no le ha pasado es que no expone por estos medios, ¿no? Entonces, espero que haya servido de algo. El principio fue un poco atropellado porque andaba yo con la prisa de que había empezado tarde y después ya me fui relajando y empezó a mejorar, pero espero que les haya servido de algo. Por supuesto que no pude abarcar todo, pero porque es un tema súper amplio, pero creo que hicimos una buena revisión de cosas interesantes que pueden serles útiles en el manejo de sus pacientes, ¿saben? Pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, estoy abierto a participar cuando ustedes quieran, sin ningún problema. ¿Saben? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tengan buena noche a todos. Hasta luego. A todos.